Irene llegó cuando el sol todavía era amable. El bosque, pinos altos, troncos oscuros, suelo cubierto de agujas, olía a resina y a tierra húmeda. Había elegido un claro pequeño, demasiado perfecto, un círculo limpio en medio de la maleza, como si alguien lo barriera cada mañana. Dejó la mochila con un suspiro y miró alrededor. No había senderos cerca, no había ruido de carretera, solo ese silencio que no es vacío, sino atento. Montó la casa de campaña con la práctica de quien ya lo ha hecho muchas veces. Clavó las estacas, tensó los vientos, acomodó el aislante. Cada golpe del martillo sonaba exagerado, como si el bosque le contestara con eco aunque no hubiera paredes. Cuando terminó, se sentó frente a la entrada, satisfecha. Preparó café en un hornillo pequeño. El humo subió recto, sin viento. Y entonces pasó algo tonto, mínimo. El café dejó de oler. Irene acercó la taza, estaba caliente, pero el aroma se había apagado, como si alguien hubiera puesto una mano sobre su nariz. Frunció el ceño. Se dijo que era cansancio. Al atardecer, la luz se volvió verde, filtrada por las copas. Irene recogió leña, hizo una fogata pequeña. El fuego crepitó, pero cada tanto el chasquido sonaba, raro. No como madera partiéndose, sino como un clic húmedo, un tac suave y pegajoso, parecido a cuando separas los labios después de mucho tiempo sin hablar. Miró los troncos. Estaban secos. Se rió sola para romper la incomodidad y se metió a la tienda cuando la noche cayó de golpe como una manta pesada. Adentro todo era tela y respiración. Ordenó su linterna, su navaja, su celular con poca señal. Puso una alarma para el amanecer. Se acostó. A los 10 minutos el bosque dejó de sonar. Ni grillos, ni viento, ni hojas. Solo el propio corazón de Irene, demasiado grande en sus oídos. Entonces llegó el primer ruido. No era animal, no era humano. Era como si alguien arrastrara algo blando por encima de las agujas muy despacio, en círculos alrededor de la tienda. Un shh, shh, suave, constante, cuidadoso, como si no quisiera romper nada. Irene se incorporó, apagó la lámpara para escuchar mejor. El shh se detuvo justo frente a la entrada y después algo hizo clic. No un clic metálico, un clic de hueso o de madera húmeda. Irene tragó saliva, estiró la mano hacia la linterna, pero no la encendió. Su mente buscó explicaciones: una rama, un mapache, un venado, el viento. El ruido no se movía, como si esperara. Irene, con el valor prestado de la lógica, susurró: «Hola». Afuera, a través de la tela, contestó un sonido que no tenía forma de palabra, pero sí intención. Algo así como un intento de imitarla sin saber cómo se construye una voz. Un murmullo roto con demasiadas pausas, como si la garganta fuera un lugar equivocado. H-O-L. Irene se quedó helada. No era un hola. Era la idea de una ola armada con piezas incorrectas. Se tapó la boca para no respirar fuerte. El silencio adentro era tan delgado que le daba miedo romperlo. Afuera el murmullo se repitió más cerca, presionando la tela desde algún punto. La lona se hundió 1 centímetro, como si un dedo, o algo intentando ser dedo, la tocara. H.O. Irene encendió la linterna. La luz amarilla dibujó su mundo. Costuras, sombras, el reflejo pálido de sus propias manos temblando. Nada más. Pero la tela a la altura de su cara tenía una marca nueva, una mancha oscura como humedad reciente creciendo en forma de semicírculo. Y la tienda se movió, no por viento, no por golpe,
como si la tienda hiciera una inhalación lenta. La lona se infló apenas, luego se desinfló. Irene retrocedió hasta chocar con la pared trasera. La sensación fue absurda. La casa de campaña no debía sentirse viva. Era tela, era plástico, era aluminio. La lona volvió a inflarse. Afuera el arrastre retomó su ronda. Irene abrió el cierre apenas lo suficiente para asomar la linterna. Un hilo de luz cortó el bosque. No vio ojos. No vio cuerpo. Solo vio algo peor. El claro estaba lleno de líneas. Surcos finos alrededor de la tienda, como si alguien hubiera peinado el suelo en espiral. El patrón era demasiado parejo, demasiado paciente, y en cada vuelta pequeñas manchas oscuras brillaban como baba. Irene cerró de golpe. Se obligó a respirar despacio. Buscó el celular sin señal. Solo la pantalla iluminando su cara como una mentira. El clic húmedo volvió ahora encima de la tienda. Como si algo estuviera sobre el techo repartiendo su peso con cuidado, probando las costuras. La tela crujió no por tensión, sino como si la acariciaran desde afuera con una palma mojada. Irene apretó la navaja. No, susurró. No, no, no. La tienda volvió a respirar. Esta vez más fuerte y ella sintió, lo jura, un aire frío entrando por las costuras como un aliento. Y entonces comenzó el golpeo. No un golpe seco, un empuje. Desde un lado, la tienda se inclinó. Las estacas chirriaron. Irene se sostuvo del piso inútil como si pudiera anclar la realidad con los dedos. El empuje se repitió y de nuevo, pero no era furia. Era prueba, medición, como cuando alguien evalúa una puerta antes de abrirla. En el cuarto empuje, una estaca se soltó con un chasquido. La pared lateral colapsó un poco y la lona rozó la mejilla de Irene. Estaba fría y húmeda. Irene soltó un gemido y se apartó. Afuera, el murmullo imperfecto regresó, muy cerca del mismo punto donde la lona la había tocado. Irene se quedó inmóvil. Nadie había dicho su nombre. Ella no lo había dicho. El murmullo insistió, acomodando sílabas como si las sacaran de su garganta por fuerza. Irene. El mundo se estrechó. Solo había tela, oscuridad y la certeza de que algo estaba aprendiendo a hablar, usando su miedo como diccionario. Otro empuje y otro. Las estacas comenzaron a saltar una por una. Irene gritó, ya sin control: vete. Y afuera, como un espejo descompuesto: vete. La tienda se inclinó tanto que Irene rodó contra la entrada. Su mano encontró el cierre. Pensó en correr. Pensó en salir. Y la idea la atravesó como hielo. Si afuera había algo, salir era regalarle la única pared que la separaba. Pero la tienda ya no era pared. Era una cosa frágil, respirando, cediendo. En el último empuje el techo se hundió y algo pesado cayó encima, no como cuerpo, sino como una manta mojada. La lona se pegó a su cara, a su boca. Irene sintió el sabor a resina y algo más, un dulzor podrido como fruta fermentada. Se ahogó en tela. Gritó, pero el sonido quedó atrapado. Sus manos buscaron aire y encontraron textura. No tela lisa. Algo que se parecía a tela por fuera, pero por dentro tenía pequeñas fibras tensas como nervios. Irene pataleó, arañó, abrió la navaja y cortó desesperada.
La lona se rasgó con un sonido que no era de tela. Fue un chillido bajo, como si lastimaras algo vivo sin que tuviera boca. Y por la abertura entró el bosque, el aire helado, el olor fuerte a humedad, el silencio total. Irene salió a gatas, con la linterna temblando. La casa de campaña estaba torcida. No derrumbada por un animal, no rota por viento. Torcida como si alguien la hubiera retorcido desde adentro. Las varillas parecían costillas, la tela estaba inflada, luego desinflada como un pecho. Irene se puso de pie, mareada, y apuntó la luz alrededor. Nada. Ni una sombra moviéndose entre los árboles. Y sin embargo, el suelo a su alrededor estaba lleno de esos surcos en espiral. Y de huellas que no eran huellas, marcas alargadas como dedos demasiado largos arrastrándose con paciencia. Irene dio un paso atrás. La tienda, detrás de ella, hizo un sonido pequeño. Un suspiro. Irene volteó. La entrada de la tienda, el hueco oscuro, parecía más grande que antes. Como si la tela hubiera cedido hacia adentro, formando una boca. Del interior salió el murmullo, ahora más claro, más parecido a ella. Hola. La voz era suya, no una imitación. Suya, exacta. Irene retrocedió hasta tropezar con una raíz. Se cayó y la linterna rodó, iluminando el costado de la tienda. Ahí lo vio, pegado a la tela, como parte de la tela. Un mechón de cabello. Su cabello. La raíz de su miedo se hizo palabra. No, no, yo estoy aquí. El murmullo contestó con su voz. Yo estoy aquí. Irene, temblando, apuntó la linterna hacia sí misma. Sus manos estaban manchadas de resina negra, pegajosa. Brillaba como si tuviera vida propia. Y en su muñeca, bajo la piel, algo parecía moverse muy lento, como un gusano dormido. Irene soltó un sollozo y echó a correr. Corrió sin dirección, golpeándose con ramas, sintiendo como el bosque se cerraba, como la oscuridad se pegaba a sus tobillos. Detrás, no escuchaba pasos. Escuchaba algo peor, su propia respiración, pero no venía de su pecho. Venía de entre los árboles como si el bosque la estuviera practicando. Irene llegó a un sendero viejo casi borrado. Lo siguió a tropezones hasta que vio, entre sombras, un poste con un letrero. El camino hacia el estacionamiento. El alivio fue una puñalada. Se subió a su coche con manos torpes. Cerró, puso seguro, encendió el motor. El radio escupió estática. La pantalla del celular por fin mostró una barra de señal. Irene lloró sin ruido, con la frente sobre el volante. Entonces, muy despacio, oyó un clic. No venía del bosque, venía del asiento trasero. Irene quedó petrificada. El espejo retrovisor reflejaba oscuridad y algo colgando. Tela. Un pliegue gris conocido. La esquina de su casa de campaña, húmeda como si lo hubieran arrancado. En la estática del radio, entre chispazos, se formó su voz suave, perfecta. Hola. Irene no se movió, ni respiró. La voz repitió más cerca, como si se acomodara en su nuca. Hola, Irene. Y el coche, cerrado por dentro, olió a resina. No era que algo la hubiera seguido, era que algo ya estaba dentro desde antes. El motor se apagó solo. Las luces del tablero parpadearon. Y en el vidrio empañado del parabrisas desde el lado de adentro apareció una frase trazada con un dedo lento, paciente, que sabía escribir porque lo había aprendido con su miedo. No estás sola.
no salió del coche, salió del bosque.